amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenos días. Es para mí siempre, como les reitero, todos los programas, un placer compartir con ustedes, y no solo eso, sino que el Señor haya permitido que yo esté aquí al frente de este programa para llevarles a ustedes todas estas bendiciones que Dios me da. Porque la verdad es que no lo merezco. Soy igual que todo el mundo, tengo pecados, cometo errores, pero Dios con su infinita misericordia está cambiando mi mente, mis pensamientos, mi forma de ser, y poquito a poco Él va restaurando todos los errores y los defectos que yo tengo. Y eso es lo que yo quiero también, que ustedes le permitan al Señor que lo hagan en ustedes. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender, para enmendar, para corregir, para perfeccionar. No porque nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos, sino porque Dios hace en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque al final de cuentas, no voy a hacer lo que yo quiero ser, sino voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y Él tiene un plan para mí, y ese plan lo trazó desde el cielo, y cuando yo vine a este mundo ya ese plan estaba hecho, y Dios quiere que ese plan se cumpla en mí, y que yo le permita a Él que ese plan se cumpla en mi vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, permitirle a Dios que el plan que Él tiene para nosotros se cumpla en nuestras vidas, y que no sea muy tarde, y que nosotros sepamos a tiempo aceptarlo y aceptar sus condiciones, su método, su protección, su enseñanza, su conocimiento, y que Él vaya formando en nosotros el carácter que Él quiere que nosotros tengamos, porque al final de cuentas eso es lo más importante. Pues hoy es el último tema de justificación por fe que vamos a desarrollar en este programa. Y hoy vamos a ver las dos justificaciones, porque como les he hablado en programas anteriores, hay dos problemas y tienen que haber dos soluciones. Y sabemos que esas dos soluciones son dos justificaciones. Así es que hoy vamos a ver estas dos justificaciones, pero no sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él me guíe, y que haga que yo y todos los que están oyendo esta programación abran sus mentes, se dispongan, que abran sus corazones para que podamos hacerlo vida en nuestras vidas. Y espero que usted, en donde quiera que usted esté, se reúna conmigo para elevar esta plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy te damos gracias por habernos permitido vivir a pesar de la pandemia que está a nivel internacional afectando a toda la población mundial. Te damos gracias porque hasta el momento nos han mantenido con salud, y los que están vivos, que han pasado por esta enfermedad, Dios les dio una oportunidad nueva de vivir. Entonces estamos eternamente agradecidos por la vida que nos das, por los alimentos tanto espirituales como materiales, por todas las bendiciones que día a día nos das, y por sobre todo perdonar nuestras iniquidades y ser un Padre amoroso, cariñoso, comprensivo, que siempre está dispuesto
a perdonar a un corazón contrito y humillado. Entonces hoy, con un corazón contrito y humillado, todos te pedimos perdón y te pedimos, Padre eterno, que nunca te apartes de nosotros, que siempre nos guíes, que nos ilumines, que nos corrijas y que aceptemos tus correcciones también. Gracias, Dios, por ser tan amoroso, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver las dos justificaciones. El apóstol Pablo tenía tanto que decir acerca de la justificación por la fe, que uno concluiría correctamente que era uno de sus temas favoritos. Pero muchas personas semejantes a las de su tiempo hallan sus declaraciones difíciles de entender. Y se ha dicho que no le encuentran sentido a los libros de Romanos y Gálatas, que es donde está expuesto la mayor parte de este tema. Y una gente piensa que se contradice a sí mismo. Hasta que el mensaje de su justificación sea verdaderamente comprendido, uno tiene que admitir que este parece ser el caso. Y vamos a leer Romanos 2:13 y Romanos 3:28 para las supuestas contradicciones que hay. Dice así Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso dice Romanos 2:13. Y Romanos 3:28 dice, concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces ahí aparentemente hay contradicción. Hay contradicción, porque por un lado me dice que son los hacedores de la ley, y por otro lado me dice que es por fe, no por obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué nos estamos equivocando? Y nosotros vemos que no hay equivocación en la posición que Pablo toma aquí, al decir que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Él está enseñando en este versículo la obediencia a la ley, que esa obediencia a la ley tiene que ser establecida antes que la justificación pueda tomar lugar. Vamos a ver con un padre, vamos a hacerlo a la manera terrenal. Un padre le da una orden a un niño, por ejemplo, vaya, ordene su cuarto. Entonces, es una orden dada por el papá o la mamá y es como si fuera una ley. ¿Qué pasa si el niño o el adolescente no va a cumplir la orden dada? ¿Qué pasa? ¿Puede el papá justificarlo? Puede decir, bueno, eso es muy dado en los padres de justificar. Ay, pobrecito, es que estaba muy cansado, pobrecito, tenía mucho que hacer. No, yo lo hago, no hay ningún problema. Pero con Dios no se puede hacer eso. Con Dios, si Dios dice no haga algo, no lo debemos hacer. Y no hay justificación. No hay justificación. Entonces, no hay equivocación. Lo primero que debo aprender y entender es que debo obedecer la ley. Y esa ley tiene que ser establecida antes que la justificación pueda tomar lugar. Y Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este pasaje enseña lo opuesto al primero, supuestamente. De acuerdo a él, ninguna obediencia es necesaria para ser justificado. En cambio, se le da al creyente este maravilloso don sin que presente las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay contradicción en las escrituras. Nosotros sabemos que las escrituras no se contradicen. Ellas son inspiradas por un autor divino, el Espíritu Santo, de quien fluye únicamente una armonía gloriosa en la verdad. En la verdad. Entonces, vamos a ir hablando por qué no se contradicen. El acercamiento apropiado del problema es ignorar
cuál de los dos versículos da apoyo a la posición teológica de uno. Yo quiero hacer lo que me da la gana, entonces yo digo que no es por obras, es por fe. Pero si yo quiero obedecer, entonces digo, mejor obedezco la ley. Entonces, dependiendo de la posición que yo tome, voy a decir que uno u otro versículo están incorrectos. Pero nosotros sabemos que no es así. Así que los que creen que la ley debe ser aguardada por los cristianos son rápidos a citar Romanos 2:13, mientras que Romanos 3:28 es el texto para los que creen que Cristo nos exime de la obediencia a la ley. Con guardarla, Él la guardó en nuestro favor y la guardó en nuestro lugar. Eso es lo que muchos dicen. No es extraño que estas partes opuestas se encuentren en conflicto y peleen vigorosamente cada uno con los pasajes. Una parte cita los textos que confirman que el pecador es justificado sin las obras de la ley, mientras que la otra parte señala los pasajes que dicen que únicamente los hacedores de la ley serán justificados, y Dios nunca quiere que su palabra se use de esta forma. A uno lo llaman legalistas y a otros lo llaman los que viven por gracia. Estos pasajes no son contradictorios, no para nada, porque se refieren a dos diferentes justificaciones, las cuales Dios aplica a los extensos periodos de tiempo a los que cumplen las condiciones requeridas. El primero, o el que declara que un hombre es justificado sin las obras de la ley, esto toma lugar en el comienzo de las experiencias cristianas. Cuando yo llego a Cristo y lo recibo en mi corazón, las cosas viejas pasaron. Ahí no es por obras, porque si fuera por obras, Él me va a condenar, porque todo lo que hice sin Él fue malo. A esa época es a la que se refiere. Es la justificación que consiste en dos elementos: el perdón por el pecado y la redención de él. Cuando yo llego a Cristo, llego cargado, pero cargado de pecados. Entonces, Él me perdona mis pecados y me redime de esos pecados. El otro toma lugar en el juicio cuando una persona o está enteramente condenada o por su reclamo de la vida eterna a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado es justificada. En ese momento, solamente los hacedores de la ley, como resultado de la primera justificación, serán juzgados dignos de un lugar en el cielo. Entonces, cuando yo llego a Cristo, todos mis pecados fueron perdonados y yo fui redimido. Pero en el transcurso de mi vida, mientras yo recibí a Cristo, hasta que me muero o hasta que venga Dios, Cristo en su segunda venida, yo voy a cometer un montón de pecados. Porque Él va transformando mi carácter, va transformando mi mente. Y yo, con que me perdonara mis pecados pasados antes de recibirlo, no soy santo. Y ahí inicia el proceso de santificación. No, sigo siendo igual, la misma pecadora. Y ahí empieza el proceso de purificación, ahí empieza el proceso de cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera o hasta que Él venga en su segunda venida. Entonces, ahora podemos examinar cada una de estas dos justificaciones, mirando a la que recibe en la conversión. Puede ser visto que a menos que esta bendición esté disponible sin que el creyente haya guardado la ley primero, no habría esperanza para ningún pecador. Si a mí me piden en el momento que yo recibo a Cristo por obras y me dicen, usted no cumplió la ley en tales y cuales condiciones, entonces estoy perdido,
Y ahí todos vamos a estar perdidos, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él sabía que no estábamos con Él, que estábamos en garras del enemigo y que Él lo único que viene es a matar, a robar y a destruir. Y que cuando llegamos a Él, llegamos destruidos completamente, sin esperanza. Pero Él nos abre un nuevo camino. Y debido a la condición en la que el creyente es puesto ante la justificación, Él no puede producir buenas obras. Cuando yo no estaba sin Cristo, yo no podía ser buena, jamás. Todo lo que salía de mi corazón era malo. Era cizañosa, era voluntariosa, era, ¿cómo se llama? Vengativa, manipuladora, etcétera, 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 ¿verdad? Pero cuando llegué a Cristo, Él me perdonó todos esos pecados, pero yo seguía siendo la misma. Entonces, Él poquito a poco fue cambiándome, poquito a poco. Es como si fuera un árbol malo, sin la capacidad para llevar un buen fruto, y sobre él descansa la culpa de los pecados cometidos durante toda mi vida. Toda persona en esta condición es incapaz de producir frutos aceptables de justicia. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, y no de las zarzas no se vendimia uvas tampoco. Así es que entonces tenemos que ir cambiando. Vamos a leer Lucas 6, del 43 al 46. Vamos a leer. Primero vamos a leer del 43 y el 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y 45 y 46, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es para los que ya recibieron a Cristo en su corazón, ya lo recibieron. Pero antes, cuando yo no estaba con Cristo, yo era mala. Qué duro que suena decirle a una persona que es mala. Pero si en mi corazón estaba solo lo malo, porque yo a quien seguía era Satanás. Entonces yo no puedo decir que yo era buena, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque solo cosas malas salían de mi corazón, nada más. Jesús pronunció una ley que con su aplicación en el mundo de la naturaleza se entiende bien. Ninguno busca buen fruto en un espino, porque todos saben que tales árboles solo producen según su género. Lo que es verdad en el mundo natural es igualmente verdad en el mundo espiritual. Un hombre malo y todos los hombres sin justificar son malos en término bíblico. No importa lo hermoso de mi apariencia, son incapaces de producir frutos de justicia. Yo puedo, sin Cristo, ponerme una cara lánguida de muy buena. ¿Y para qué? Para manipular. Por eso se los dije anteriormente, era una gran manipuladora. Entonces, hago cara de santita para que todo el mundo haga lo que yo quiero para mi beneficio. ¿Eso es ser bueno? No, no.
y antes de recibir a Cristo, todos tenemos un montón de cosas malas. Es más, después de recibir a Cristo también, porque mi carácter no ha cambiado. Sigo siendo mala. Lo que pasa es que Dios me recrea, como se lo he dicho en programas anteriores. Él me recrea y va haciendo de mí cada día una persona mejor. De este modo, si se le exigiera hacer buenas obras para ser justificado. Disculpen, me dieron ganas de estornudar, perdón. De este modo, si se le exigiera hacer buenas obras para ser justificado, no tendría esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no exige. Y a mí me pueden exigir, bueno, volvamos al niño que lo mandó la mamá a arreglar el cuarto. No quiso arreglarlo. Y la mamá le exige que lo vaya a ordenar. ¿Cómo lo exige? Con regaños, con reprensiones. Y ahí ya uno no, perdóneme lo que le voy a decir, pero ya uno no agradece que le hagan las cosas, porque por la fuerza nada es bueno. Y Dios no es un Dios que se impone. No, Él quiere que nosotros hagamos las cosas por amor. Entonces, si a mí me exigen hacer buenas obras para ser justificado, igual no tengo esperanza de salvación. Y mi situación va a ser idéntica con la del espino que está por ser arrancado porque ocupa el espacio necesario para plantas productivas. Entonces, el árbol que no produce fruto, ¿qué le pasa? Es arrancado. Si tuviera el poder de hablar, rogaría por su vida, prometiendo que si el jardinero le perdonara una temporada más, produciría algunos buenos frutos para justificar su existencia. Pero todos sabemos que le pueden dar 1000 años, que siempre va a producir espinos. ¿Por qué? Porque esa es su condición. El jardinero no considerará tal solicitud, porque sabe que el árbol condenado no tiene esperanza de justificar su existencia de esa forma. Si tuviera que vivir un millón de años, no podría hacer más que llevar malos frutos. Así que él no vacilaría en destruirlo. Eso es lo que Dios hace con las personas, porque Él conoce el final desde el principio. Entonces, por eso mucha gente dice que estamos predestinados. No, no estamos predestinados. Dios sabe cómo va a actuar María Elena dentro de un año, dentro de 15 años, los años que Él da por vivir. Él sabe cómo me voy a comportar. Entonces, si Él sabe que yo no me voy a comportar bien, me corta y me rechaza. ¿Por qué? Porque no me quiere. No, Él quiere que todos seamos salvos. Pero Él sabe el final desde el principio. De igual manera, debido a que el injustificado nunca puede obedecer la ley para la satisfacción de Dios, el Señor tiene que proveer otras bases para su justificación que la de guardar la ley. Él provee una manera por donde el pecador pueda ser justificado sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque antes de recibir a Cristo, era un mal árbol que solo producía frutos. Pero Dios, como me recrea, como me hace nueva, Él me da una nueva condición. Afortunadamente, el Altísimo es muy capaz de hacer esto. Como un don gratuito, transfiere los registros de los pecados pasados a Cristo y después de erradicar la vieja naturaleza, implanta en el pecador su propia simiente justa. Al ser perdonado y hecho semejante a Dios, el transgresor ha sido justificado. Esa es la forma que él actúa. Me perdona, erradica mi vieja naturaleza, me implanta la simiente suya que es justa, y así Él me justifica. ¿Verdad que sí? Pero en términos prácticos, eso sucede de la siguiente forma.
El ministerio convincente del Espíritu Santo conduce a la persona al lugar donde se entera de su pecaminosidad perdida y fervientemente desea liberación. En humillación y contrición se rinde delante del Señor, confiesa su culpa y la presencia de la naturaleza mala que lo domina contra su voluntad. Para lo primero, él suplica el perdón y lo otro se da a Dios y recibe la vida nueva en su lugar. Así es como se efectúa realmente. Primero tengo que llegar con un corazón contrito y humillado, confesar mi pecado, confesar mi culpa, confesar que la naturaleza mala me domina y que yo sola no puedo. Él me perdona y a cambio de eso recibo una nueva vida en lugar de la mala. Con tal de que esto se haga en verdad, en verdadera fe. Porque yo puedo decir, ay, sí, perdón, y ya, mañana vuelvo a cometer las mismas cosas. No. Tiene que ser con fe y con un corazón contrito y humillado. El Señor efectúa el trabajo en él. La culpa del pecado es borrada y él es una nueva creación. En ese momento, él es justificado. No se ha levantado todavía de sus rodillas ni ha hecho una obra justa. Pero si él muriera en ese momento, ciertamente se levantaría en la resurrección de los justos. Ha sido justificado verdaderamente sin las obras de la ley. Esta es la única forma en que puede ser hecho. Es la única forma, nada más. Vamos a leer Romanos 3:28 y Efesios 2:10. Romanos 3:28, espérese, ya lo habíamos leído. Dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y Efesios 2:10 dice, porque somos anchura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Voy a ponerle a decir, somos recreados. O sea, Él nos vuelve a crear. Leamos otra vez, porque somos anchura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, según Romanos 3:28, y puede ser aceptado exactamente como se lee. Pero mientras las buenas obras nunca preceden a la justificación, ellas siempre la siguen. Los justificados somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, ¿qué es justificación? Es literalmente la salvación del pecado. Primero me salvó del pecado, de todas mis cosas viejas pasaron. Pero como todas mis cosas van a ser hechas nuevas, igual me salva del pecado, porque entonces ya no estoy en condición pecaminosa, sino lo que quiero es agradar a Cristo Jesús por amor y cambiar mi vana manera de vivir. Todo lo que falte de esto no es justificación. A pesar de esto, están los que pretenden enseñar la justificación por fe, quienes dicen que la ley ha sido abolida y por lo tanto a los cristianos no se les exige más obedecerla. No obstante, ascienden que el cristiano es salvo del pecado. Esta posición se contradice a sí misma y es insostenible. Es insostenible. Eso es totalmente contradictorio. Decir que la ley de Dios ha sido abolida no debe ser. Y decir
que a los cristianos no se les exige obedecerla, tampoco debe ser. Perdón. El pecado no existe donde no hay ley. Si la ley fue abolida, no puede haber pecado. Y vamos a leer Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. No la puse. Vamos a buscarla. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Vamos a buscarla porque no la puse aquí. Un momentito. Primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Pero si no hay ley, no puede haber pecado, jamás, ¿verdad que no? Por consiguiente, no se puede enseñar que una persona es salva de pecado y al mismo tiempo pretender que la ley fue anulada en la cruz. Eso es contradictorio. Los hechos son de que si una persona es salva del pecado, entonces ella tiene que ser salva en justicia. El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el hombre tiene que ser salvo de la infracción de la ley en la guarda de la ley. Infracción de la ley es desobediencia. Por consiguiente, el hombre tiene que ser salvo de la desobediencia a la obediencia. Yo tengo que hacer un pase en donde yo era 100% desobediente a ser 100% obediente. Porque si no, estoy infringiendo la ley. Volvamos a la ley que los papás imponen en la casa. El hijo sabe que todos los días tiene que ordenar su cuarto. Y los papás no van a estar todos los días diciéndole: tiene que ordenar el cuarto. El hijo debe de aprender que le digan o no le digan, le ordenen o no le ordenen, tiene que ordenar el cuarto. Pues igual es Dios. Dios no nos va a estar diciendo: no mate, no robe, no mienta a cada rato. No, nosotros conocemos la ley y tenemos que hacerla. Tenemos que cumplirla. Ningún hombre puede reclamar correctamente que ha sido salvado del pecado y todavía estar cometiendo pecados conocidos al quebrantar la ley y desobedeciendo los mandamientos de Dios. La evidencia de que una persona ha sido justificada es que ha abandonado sus antiguos caminos y ahora camina en los consejos del Altísimo. Entonces, ahí es cuando se dice, es por obras. ¿Por qué? Porque se apartaron de lo malo y empezaron a cumplir la ley por amor a Cristo. Y entonces es por obras. ¿Y cómo van a ser mis obras? Obras de justicia. Obras de justicia. No debe haber dificultad en comprender la relación entre justificación y obediencia a la ley. Antes de la justificación no puede existir obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque yo estaba con el enemigo y lo que hacía era infringir la ley. Pero cuando vino la justicia de Dios a mí, esa justicia viviente me acompañará siempre. ¿Por qué? Porque Él me ha limpiado y perdonado. Pero primero me perdona y después me limpia. Y va haciendo un proceso de limpieza. Se los he comparado con las casas cuando están sucias. Yo no puedo llegar a una casa que esté demasiado sucia y querer limpiarla en un solo día. Tengo que ir gradualmente limpiando. Y vamos a Romanos 2:13,
y 3:28 de nuevo, en donde ya lo leímos y dice, la justificación mencionada en Romanos 2:13 y 3:28 tiene que ver con la justificación inicial, la cual marca la transición del reino de Satanás al reino de Dios. La de Romanos 2:13 tiene, bueno, me equivoqué, perdón. La de Romanos 3:28, espérese, mejor leámosla para que no haya enredo. La de 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esta justificación mencionada tiene que ver con la transición del reino de Satanás al reino de Dios. Y la de Romanos 3:28 dice, cumplimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, que es cuando ya yo he recorrido el camino tomado de la mano de Dios. Y eso son dos, eso es en el juicio, cuando está María Elena siendo juzgada. Entonces ahí me va a juzgar por las obras. Por las obras. Cuando esto es entendido, toda contradicción desaparece y es posible leer y creer en los dos versículos exactamente como están escritos. Entonces, Romanos 2:13 está en el contexto de una discusión sobre el juicio y enfatiza que solamente los que llegan a este tribunal con vidas de obediencia correcta serán justificados. Este trabajo se introduce en el versículo 5, pero por la dureza y el corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los versículos siguientes contrastan la suerte del desobediente y el justo. El primero sufre la indignación y la ira, mientras que el último recibe las bendiciones de inmortalidad. En el juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la tribulación y la angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Va en los versículos en Romanos 2, del 6 al 13, pero yo no los puedo leer todos completos, se los dejo de tarea para que los estudien, Ahí viene muy bien explicado. Estos versículos hacen muy claro que el juicio se dividirá en dos clases. En un lado estarán los obedientes y en el otro lado los desobedientes. Cada clase tendrá en el día del juicio, sea en el prospecto de surgir de él con la condenación eterna o con la justificación eterna. Y serán los hacedores de la ley quienes sean justificados. Después de la justificación inicial que toma lugar en el comienzo de las experiencias cristianas, al creyente no se lleva inmediatamente al cielo, por dos razones. Hay una obra que Dios quiere hacer por medio de él, y es también necesario que confirme que no importa cuán seductor pueda ser el pecado, él ha separado toda conexión con el reino de las tinieblas y nunca escogerá ese camino otra vez. Tiene que demostrar que está listo para ser llevado para el cielo.
Entonces, volvemos. Si yo recibo a Cristo y me muero, soy justificada. Pero si quedo viva, ya me van a juzgar al final por mis obras, buenas o malas. Una para salvación y otra para muerte eterna. Los que son nacidos de nuevo o justificados, que una vez más escogen una vida de pecado o acarician un mal hábito. Por ello están declarando que aman la indulgencia más que a Dios y al cielo, y prefieren servir a Satanás más que a Dios cuando tal persona llegue al juicio. La elección que ha hecho y confirmado por la vida que ha escogido vivir es honrada por Dios. Mientras se aferra todavía del pecado, Dios concede su deseo al dejarlo en la condenación que ha escogido. Sin embargo, si una persona ha eliminado diligentemente el mal de su vida y anda por los caminos de Dios, entonces el Señor conoce que ella lo ama a Él y al cielo por encima de todo, y de buen agrado justifica la introducción de esa persona en el paraíso. La elección descansa en el individuo. Yo soy la que tengo que elegir si me continúo en mi vana manera de vivir o si me corrijo. Yo soy la que decido. Pero como Dios conoce el fin desde el principio, Él sabe quién lo va a lograr y quién no lo va a lograr. Nosotros no podemos llegar al día del juicio practicando pecados conocidos y esperar ser justificados, porque en ese día de decisiones terminales, no los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, hay distinciones bien definidas entre las dos justificaciones. Aquí está una lista de distinciones, las cuales quitarán la duda acerca de ellas y armonizará a las dos. Primero, la primera justifica al impío, la segunda justifica al piadoso. Segundo, la primera es sin las obras de la ley y la segunda es para los que guardan la ley. Tercero, la primera llega al comienzo de nuestra experiencia cristiana y la segunda llega al final del tiempo de gracia. Cuarto, la primera nos salva del pecado en este mundo y la segunda nos salva de este mundo. Quinto, la primera nos admite dentro de la familia de Dios en la iglesia y la segunda nos admite dentro de la familia de Dios en las alturas de los cielos. Es posible tener la primera justificación y nunca ganar la segunda, pero solo los que tienen las dos, la primera y la segunda, entrarán en el reino de Dios. Para esta generación que vive en la misma hora del juicio de Dios, es vital que este tema sea comprendido totalmente y aplicado efectivamente. En ninguna manera se ha agotado el tópico, pero se ha dicho lo suficiente para mostrar que la primera justificación es una solución doble, destinada a afrontar un doble problema. Optimistamente, todos conocerán ahora el peligro de aceptar una doctrina de justificación que solo ofrece una solución donde dos son necesarias, la cual deja a la persona nada más que con una ilusión fatal de ser salva. Semejante sentido de falsa seguridad no es probable quebrantarlo, sino hasta cuando es demasiado tarde hallar y aplicar la verdadera. Para los que hallan y aplican la verdad, la justificación por la fe y la justicia de Cristo es una experiencia de bienaventuranza y paz. Que ella llegue a ser el gozo viviente para todo el que estudie los principios establecidos. Voy a repetir estas distinciones, voy a repetirlas porque me parece que son de suma importancia y con eso termino el tema de hoy y el tema de justificación por la fe. Primero,
la primera justifica al impío y la segunda justificación justifica al piadoso. Segundo, la primera justificación es sin las obras de la ley. La segunda justificación es para los que guardan la ley. Tercero, la primera justificación llega al principio de nuestra experiencia cristiana. Y segundo, la segunda llega al final del tiempo de gracia. Cuarto, la primera nos salva del pecado en este mundo y la segunda nos salva de este mundo. Quinto, la primera nos admite dentro de la familia de Dios en la iglesia y la segunda nos admite dentro de la familia de Dios en las alturas. Nosotros, al final de cuentas, somos los que decidimos. Somos, si seguimos en nuestra vana manera de vivir o nos corregimos, si cumplimos con la ley por amor a Cristo o si nos apartamos. Si decidimos cumplir con la ley por amor a Cristo, tenemos que pedirle ayuda a Él, porque es la única forma en que lo vamos a lograr. De lo contrario, no lo vamos a poder lograr, porque por mí sola no puedo. Tengo que estar agarrada de Cristo, suplicarle a Él con un corazón contrito y humillado, ¿dónde está mi debilidad? ¿Dónde están mis tentaciones? ¿Dónde está donde yo llego al momento en que cedo para que Él se fortalezca en mí y así me lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria? Porque de lo contrario no lo voy a lograr, no lo podemos lograr. Por eso la salvación es a través de Cristo Jesús, por Él y para Él, porque Él nos escogió, así como escoge a todo el mundo, pero nosotros somos los que decidimos. Nosotros sabremos si al final vamos a ser escogidos o vamos a ser rechazados, si vamos a ser completos o vamos a ser faltos, si vamos a estar contados por heno y hojarasca o vamos a estar contados como perlas perlas preciosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Lógicamente que nadie dijo que fuera fácil. Cambiar no es fácil. Quitar mi vana manera de vivir no es fácil. Pero con Dios sí se puede. Y a Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Para qué? Para que a través de su justicia Él me recrea y me haga de mí una nueva criatura capaz de soportar las acechanzas del enemigo. Este ha sido el tema de justificación por la fe. Para mí es increíblemente maravilloso este tema. Y seguidamente el próximo capítulo que vamos a ver es, vamos a ver cómo es que se llama, porque a mí se me olvida. Espérense un momentito, aquí estamos. La iglesia de Dios no es Babilonia. La iglesia de Dios no es Babilonia. ¿Por qué? Porque tenemos también que definir qué es la iglesia. Y ese va a ser el próximo tema, que espero que es un tema bastante fuerte, es igual de controversial como todos los temas que a mí me gusta presentar, pero al final de cuentas son temas que nos ubican para que nosotros sepamos qué actitud es la que tenemos que seguir, qué bando tenemos que seguir y cómo debemos comportarnos para agradar a Dios, porque al que tenemos que agradar no es a Dios, no es al cuerpo de la iglesia, cuando la iglesia está en apostasía, y quiero ser salva por la misericordia de Dios y seguirlo a Él y nada más que a Él. Y si la iglesia a la que yo asisto cumple estas condiciones, bienvenida sea. Y de lo contrario, me tengo que apartar. Eso ha sido todo por hoy. Mil bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga, los protege y los guarde grandemente. Y que este tema sea de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Y
Que Dios me los bendiga. A la condenación, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.